Comenzamos entonces. El tema que les vengo a compartir en esta tarde es respecto a suicidología y más aún la experiencia desde un hospital general. Bueno, permíteme un momento. La suicidología es el estudio científico tanto del comportamiento de esta persona suicida como la prevención en sí, ¿no? Que es lo que estamos haciendo también a través de esta interesante jornada, ¿no? Hablar de prevención del suicidio. La ideación suicida es cuando alguien tiene pensamientos, ¿no? De este tipo, de este contenido. El gesto suicida es aquella conducta aparentemente suicida, pero que en realidad no va a buscar la muerte, sino una serie de cambios ambientales en el entorno, ¿no? Se puede asociar mucho con la ganancia secundaria, ¿no? Estas personas infringen, ¿no? Contra su vida, se realizan autolesiones, pero digamos que el trasfondo es más que nada generar, ¿no? Generar algún tipo de reacción. Tiene un carácter gestual de petición de ayuda. Los comportamientos autodestructivos son cualquier acto que cause daño a uno mismo. Bien. El intento de suicidio definido por la Organización Mundial de la Salud viene a ser el acto, ¿no? Con una consecuencia no fatal en la cual el individuo realiza deliberadamente una conducta no habitual como amenaza de muerte, que sin la intervención de otras personas puede causar el daño, ¿no? Puede ingerir esta persona una sustancia superior a la dosis terapéutica, ¿no? Como lo hacen algunos de nuestros pacientes, ya en tratamiento, que cursan con alguna crisis y abusan de estas sustancias, de estos medicamentos prescritos para ingerirlos en dosis tóxicas. El objetivo es producir cambios que él o ella desean a través de las consecuencias físicas y psíquicas reales o esperadas cercanas a la muerte, ¿no? Esta es la definición entonces que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Para el padre de la suicidología, el señor Edwin Schneidman, ¿no? El suicidio es el acto consciente de aniquilación autoinducida, mejor entendida como un malestar multidimensional en un individuo necesitado, que define un problema para el cual el suicidio se percibe como la mejor solución. Tenemos que entender entonces que el paciente con intento de suicidio ve en el suicidio una solución, ¿no? Me gustó mucho la frase que José Francisco utilizaste para la publicidad de esta reunión, ¿no? De esta jornada, pues se ve claro que el paciente no tiene el deseo firmemente de querer la muerte, sino es que en su esquema, ¿no? En su esquema mental, él visiona u observa la muerte como una forma de salir, ¿no? Una forma de solucionar el problema. Cada año alrededor de 1 millón de personas se suicidan. Esto implica una tasa bruta de mortalidad de 16 por cada 100.000 personas o una muerte cada 2 minutos. El suicidio es muy prevenible con acciones adecuadas. El conocimiento, o sea, cuanto mayor sea el conocimiento, cuanto mayor la población sepa de esto, y un cambio en la forma de que la sociedad vea el suicidio para aceptar o para hacer esto más aceptable, ¿no? Hablar de ello. Todavía tenemos muchas trabas, ¿no? En la sociedad. Venir a consulta y mencionar que tenemos como antecedente un intento de suicidio o un intento autolesivo, ¿no? O un gesto suicida, hace que el paciente sienta mucha vergüenza. Si en caso en el trabajo estos pacientes tienen que presentar una constancia de salud por los días que han estado hospitalizados, es un gran problema para ello porque muchas veces son relegados en el trabajo, no son mal vistos. Entonces es una lucha constante y es deber de todos nosotros pues contribuir, ¿no? A que más personas vean el intento de suicidio como un problema de salud, ¿no? Y es un problema de salud pública también.
El 10 de septiembre de cada año se conmemora a nivel mundial el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En todo el mundo, para el año 2015, la tasa de suicidio estandarizada por edad fue de 12 por cada 100.000 habitantes. Hubo más de 800.000 muertes por autolesiones y entre casi 250 causas de muerte, el suicidio fue la 14ª, ¿no?, causa principal de mortalidad mundial. Entre los métodos más comunes utilizados se incluye la ingesta de pesticidas, ¿no?, de raticidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Esto es un dato que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ayer estaba revisando algunos datos, ¿no?, en algunos diarios, ¿no?, y en el Instituto también Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, Hideyo Noguchi, y hablaban pues que este año, ¿no?, hasta lo que va de la fecha, se han realizado 391 suicidios, ¿no? O sea, a la fecha estamos en el 9º mes del 2020 y tenemos 391 peruanos que se han suicidado. En los últimos 45 años ha subido al 60% la tasa de suicidios en el mundo. Para la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las 3 primeras causas de defunción, ¿no?, entre personas entre 15 a 44 años principalmente. Se ha encontrado en que las mujeres presentan tasas superiores de ideación suicida. Asimismo, ellas tienen un comportamiento autolesivo o comportamiento de intento de suicidio 3 veces o a 4 veces mayor que los varones. Sin embargo, la tasa de suicidios consumado es 3 veces mayor en los varones. En nuestro medio, la prevalencia de vida en el intento de suicidio varía según la región, ¿no? Lima metropolitana sigue siendo la de mayor tasa de prevalencia, con un 5.2%, según estudios realizados por el Instituto Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Según lo observado por expertos durante varios años y por la propia experiencia clínica, el abordaje de los pacientes que llegan con este problema de intento suicida en las emergencias de los hospitales generales de Perú está orientado fundamentalmente hacia el aspecto físico, siendo pocas las veces que un médico psiquiatra evalúa a dichos pacientes en esas instancias, ¿no? Entonces, mucho que hablar de ello. En mi recorrido, digamos, por los diferentes hospitales en la formación académica como psiquiatra, pude observar que estos casos, ¿no?, de pacientes que llegan por intento de suicidio se ven en primera instancia en hospitales generales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan un auxilio médico inmediato, es una emergencia, ¿no? Son pacientes que llegan intoxicados, son pacientes que llegan autolesionados, ¿no? Pueden ser por arma blanca, por arma de fuego, por ahorcamiento. Antes del inicio de la residencia médica de psiquiatría en los diversos hospitales generales de nuestro país, había muy poca participación de salud mental en las emergencias de hospitales. Esto hacía que el paciente llegase a la emergencia, sea visto físicamente, ¿no?, remedien el problema, atiendan la emergencia física, sean dados inmediatamente de alta, ¿no? Y esto hacía pues que haya poca adherencia del paciente a tratamientos posteriores, ¿no? Teníamos un subdiagnóstico, teníamos un subregistro, ¿no?, de los pacientes que venían por intento de suicidio. Muchos de ellos ya no volvían, o muchos de ellos regresaban posteriormente por un segundo o un tercer intento, y en otras ocasiones lamentablemente pasaban a ser estadística de suicidios concretos, ¿no? El hospital donde yo laboro es el Hospital Nacional Hipólito Unanue, que tiene un departamento actualmente de salud mental que consta del servicio de psiquiatría, el servicio de psicología y el servicio de hospital de día. Esta es una breve reseña de cómo surge el Departamento de Salud Mental en este Hospital Nacional, ¿no? En el año 1949 se inaugura este hospital en el Fundo Bravo Chico, en el distrito del Agustino, que atiende a población comprendida en San Juan del Lurigancho, el Agustino, La Victoria, Ate Bitarte y La Molina. El Hospital General Hipólito Unanue
inaugura el servicio de psiquiatría en el año 1968. Tenemos algo de 52 años en el hospital. En el año 2013 es cuando se funda el Departamento de Salud Mental. Y con el nacimiento del Departamento de Salud Mental adquirimos camas de hospitalización por primera vez, ¿no? Convirtiéndonos en uno de los 2 únicos hospitales a nivel nacional con servicio de hospitalización en psiquiatría. En el año 2015 pudimos conformar una unidad de hospital de día en el cual participamos muchas especialidades, ¿no? Están los psicólogos, están los psiquiatras, también los nutricionistas, terapistas ocupacionales, haciendo, digamos, un seguimiento al paciente que no necesariamente requiere la hospitalización, sino que un tratamiento continuo, ¿no? Aprender habilidades diversas, tratar sus problemas, pero de una manera monitorizada, ¿no? Por día hemos separado la atención de estos pacientes, teniendo el intento de suicidio un día a la semana en el cual podemos reunirlos y podemos desarrollar muchas actividades con ellos. Los profesionales que participan actualmente en nuestro Departamento de Salud Mental son los médicos psiquiatras, los psicólogos clínicos, el personal de enfermería que labora en áreas de hospitalización y en un hospital de día, el personal técnico de enfermería que labora en hospitalización y en hospital de día, una socióloga también tenemos y una asistenta social. Bueno, esta es una fotografía de hace unos cuantos años, en los cuales, bueno, actualmente contamos con más psiquiatras. En ese entonces éramos 5, ahora somos 7. Este es el fluxograma de atención del paciente con intento de suicidio, ¿no? El paciente ingresa por emergencia, en emergencia estabilizan al paciente y una vez estabilizado se realiza la interconsulta al médico psiquiatra. Si es que está en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el psiquiatra que está en interconsultas programado verá al paciente. Si es que este paciente llega a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Toda la tarde, noche o madrugada, este paciente será visto por el psiquiatra de retén, ¿no? Nosotros estamos al llamado ahora. Si este paciente de pronto se detecta en consulta externa, el psiquiatra que está viendo a este paciente debe mandar la interconsulta a emergencia para que a este paciente lo monitoricen, vean sus funciones vitales. De pronto, una vez que este paciente muestra signos de estar estable, llamar nuevamente al psiquiatra, pero que esté de turno en interconsultas. Este paciente, una vez que el psiquiatra de turno lo observa, puede tener 3 destinos. En primer lugar estaría la hospitalización que se realizaría en el pabellón E1. En segundo lugar, este paciente podría ser referido, en nuestro caso, al Hospital Herminio Valdizán, que es un hospital psiquiátrico, ¿no?, de mayor complejidad, cercano a nuestra ubicación geográfica, o si en caso el paciente tiene algún seguro, como es salud o Fuerzas Armadas, puede también ser derivado a dichos nosocomios. En tercer lugar, el paciente también podría ser dado de alta, siempre en compañía de familiares. Cuando se da la hospitalización, el paciente ingresa al pabellón E1, que es un pabellón de medicina interna. Este pabellón está conformado por 4 servicios. Es el servicio de medicina interna, es el servicio de gastroenterología, de psiquiatría y la unidad de cuidados paliativos. En psiquiatría nosotros contamos actualmente con 6 camas, ¿no?, de las 104, haciendo un aproximado de un 6% de las camas. Estamos todavía en la lucha, si se puede llamar así, para obtener lo que legalmente corresponde a un hospital general, ¿no?, a un hospital nacional por Ley General de Salud Mental, ¿no?, actualmente en nuestro país, que correspondería a un 10% de camas. En este esquema les quiero compartir la estadística del año 2019. Solicité la estadística del 2020, pero hemos tenido ciertos problemas en el registro debido a esta sorpresiva pandemia COVID, en el cual de pronto todos los departamentos han sido desactivados, ¿no? Actualmente nosotros estamos laborando para medicina interna,
haciendo pues atenciones para pacientes COVID y no COVID, pero sin dejar de atender a nuestros pacientes en psiquiatría. Hasta el año 2019, los anticonvulsivantes fueron la principal causa para estos intentos, ¿no? Fueron el principal método autolesivo. Dentro de los anticonvulsivantes, la de mayor frecuencia es la intoxicación por benzodiazepinas, ¿sí? En segundo lugar están los plaguicidas. En este gráfico de torta vemos que el 40% corresponden a la intoxicación por benzodiazepinas. Sin ir muy lejos el día de hoy, antes de llegar a hacer esta presentación, estuve programada en hospitalización y en emergencia. Pude recepcionar 3 intentos de suicidio el día de hoy, 2 por benzodiazepinas, 1 por carbamatos, ¿no? por raticidas. Vemos pues que la incidencia no varía, ¿no? Por las causas o los métodos lesivos que utilizan los pacientes. En esta gráfica vemos que el 58% de pacientes que se hospitalizan en estas 6 camas es por intento de suicidio, ¿no? Siendo el 42% otras causas, por ejemplo, esquizofrenia, llámese episodios maníacos en un trastorno afectivo bipolar, entre otras causas. La estancia hospitalaria para el paciente tiene como mínimo de 3 días en hospitalización y un máximo de 15 días. Cuando vemos que el paciente requiere de más días de hospitalización, lo que hacemos es solicitar una referencia a un hospital de mayor complejidad por el riesgo alto de contaminación en el área pues, de medicina interna. Las estancias hospitalarias varían en menores de edad, ¿no? Cuando un menor de edad es el paciente que llega por intento de suicidio, el fluxograma de pronto se complementa con la participación del módulo MAMIS, que es el módulo de atención al menor y al infante, ¿no? MAMIS debe de venir a evaluar a este paciente en la emergencia, tal y como también lo hacemos nosotros los psiquiatras, y debemos también interconsultar a la asistenta social, quien está en el deber de llamar al fiscal de turno. Los pacientes menores de edad ingresan a hospitalización, ¿no? Con un apoderado, el cual será citado por fiscalía para derivarlo a la unidad de protección al menor. Y esto es un trámite ya judicial que podría inclusive hacer quedar al paciente en hospitalización algo de 30 días, ¿no? Lo máximo que hemos tenido en hospitalización a menores de edad por el problema legal ha sido de 45 días, ¿no? Teniendo nosotros que justificar la estancia hospitalaria ante el hospital, ¿no? Ante la dirección del hospital. ¿Cuál es el plan de intervención para un paciente con intento de suicidio? El plan de intervención viene dado por la entrevista psiquiátrica, por la entrevista psicológica, de evaluación socioeconómica, que es muy importante, dado que los pacientes no todos cuentan con un seguro integral de salud. Muchos de ellos tienen condiciones bastante precarias como para poder costear medicamentos. No todos los medicamentos también los tiene el Seguro Integral de Salud o están en la farmacia del hospital. Entonces, para ello requerimos necesariamente de la intervención de un asistente social, ¿no? Y también está muy importante también la asistencia por personal de enfermería y técnicos de enfermería, quienes participan dentro del programa de hospitalización, colaborando con actividades lúdicas, actividades de autocuidado en los pacientes. ¿Qué cosa hemos aprendido en la experiencia de la atención de intentos de suicidio en un hospital general? Hemos aprendido que la psicoeducación al personal de salud de un hospital general frente al manejo de pacientes con intento de suicidio es una necesidad, pero también es una obligación. Cuando se empezó a practicar la residencia, el residentado médico, ¿no? La formación como especialistas en hospitales generales, esto generó mayor visión del servicio. Muchas especialidades no conocían, ¿no? No sabían que nosotros también participábamos activamente en estas emergencias. Como les comenté al inicio, estos pacientes eran dados de alta inmediatamente en emergencia. Pudimos
solicitar a la dirección del hospital que dentro de un reglamento interno en emergencia, ¿no? Dentro de un plan de intervención, se especifique que por normativa estos pacientes no deben ser dados de alta por un médico internista, sino que estos pacientes deben ser vistos por un médico psiquiatra, sea por retén o sea por programación dentro de las horas. Otra cosa más fue que al inicio no llegaban las interconsultas, ¿no? Yo recuerdo mucho que el primer y segundo año de mi formación estuve haciendo rotaciones afuera, ¿no? Porque no había servicio de hospitalización. Pero por las tardes, cuando retornaba de las diversas sedes hospitalarias en Lima, iba a visitar pabellones, como decían mis profesores, ¿no? Mis maestros, vamos a ir a pescar, ¿no? Teníamos que ir de pronto a preguntarle a los residentes de gastroenterología si tenían pacientes con cirrosis y con antecedentes de alcoholismo, ¿no? Dentro de la historia a veces estaban consignados como a veces no estaban consignados. Entonces, en horas de la tarde lo que yo hacía con los otros residentes era pues hacer la búsqueda de estos pacientes, obteníamos datos y teníamos dentro de la información que estos pacientes habían tenido también intentos de suicidio. Muchos de ellos, por ejemplo, bajo efectos del alcohol, que es una causa bastante frecuente también. La presencia de pacientes en áreas quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que habían tenido problemas de quemaduras, ¿no? En cirugía plástica, pacientes que tenían ideas suicidas activas, ¿no? Y que una vez sean dados de alta, estos pacientes estaban planificando, estaban viendo cómo terminar con su vida. Entonces, una actuación o una intervención temprana hacía que estos pacientes puedan adherirse a un tratamiento temprano y evitar pues que se llegue a estos casos lamentables de suicidio. Entonces, la psicoeducación, importantísimo, y promover mucho la conciencia, ¿no? De la importancia de tomar muy en cuenta como una emergencia estos casos de intentos de suicidio. La intervención breve mejora la adaptación del paciente al ambiente hospitalario. Esto lo estamos practicando con mayor énfasis en los últimos 2 años, que tenemos el apoyo de 2 psicólogos a tiempo completo en hospitalización, quienes nos ayudan muchísimo en estas intervenciones breves, ¿no? La ideación suicida debe ser manejada como una emergencia. Aquí, al inicio fue difícil para mis demás colegas en otras áreas comprender que aún el paciente llegue entero a la emergencia, ¿no? Físicamente bien, si es que tenía ya la ideación suicida, esto requería de una atención de emergencia. Fue difícil al inicio, como les digo, pero poco a poco ya se ha vuelto algo bastante frecuente que también nos llamen, ¿no? Cuando un paciente llega diciendo que tiene ideación suicida activa y necesita conversar con alguien. Otras cosas aprendidas es que el adecuado registro con la codificación CIE-10 es de gran apoyo para evitar el subdiagnóstico, ¿no? Pedimos a todos los colegas, ¿no? Psiquiatras y también a los colegas en otras especialidades que no olviden registrar, ¿no? Con los códigos del CIE-10, por ejemplo, el X60, el X62, el X68, que son lesiones autoinfligidas, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando saquemos estas estadísticas veamos la cifra real, ¿no? de los pacientes que estamos atendiendo. La clave para ayudar a los pacientes con intento de suicidio en un hospital general es adoptar definitivamente un enfoque multisectorial integral. Este paciente no pertenece al psiquiatra, ni tampoco pertenece al psicólogo, no pertenece al médico internista que lo vio en emergencia. Este paciente pertenece al hospital, a un grupo multidisciplinario que velará por la salud física y mental de este paciente, desde su ingreso hasta su egreso y posteriores controles. Los medios de comunicación, como es el WhatsApp, el Facebook, el email, el Instagram y otros, cuando son bien empleados, estamos viendo que brindan un gran apoyo en la prevención del intento de suicidio. Actualmente no podemos
atender físicamente a nuestros pacientes con intento de suicidio, pero hemos empleado el uso de las videollamadas, que creo yo, en esta corta experiencia desde marzo hasta la fecha, en estos primeros 6 meses de pandemia, veo que hay mayor cercanía. Tal vez esta es una de las cosas que yo creo vamos a tratar de hacer prevalecer una vez pase toda la pandemia, porque cuando un paciente con intento de suicidio sale de alta, para que retorne a consulta externa y continúe su seguimiento, hay muchas trabas, muchas veces burocráticas, ¿no? No encuentran la historia clínica o tiene que pasar 2 semanas para que la historia llegue a archivos, y esto no permite que nosotros podamos verlos prontamente. Ahora que tenemos los medios audiovisuales, tenemos el WhatsApp, el Facebook, podemos hacerle un seguimiento a través de las llamadas, ¿no? Y poder consignarlo también en el registro GIS. Los suicidios son prevenibles. ¿De qué depende esta prevención? Hay que ver y hay que observar mucho la restricción del acceso a los medios de suicidio, ¿no? Mi papá está en mi cuarto durmiendo. Se le pide a los familiares que tengan estos medios como plaguicidas, armas de fuego o ciertos medicamentos alejados, ¿no? Se le explica al paciente con intento de suicidio que, a diferencia de otras especialidades, durante las primeras etapas de tratamiento, el paciente debe tener un apoyo emocional, el cual este apoyo va a hacerse responsable de la medicación del paciente. Los suicidios son prevenibles dando la información responsable por parte de los medios de comunicación. Existen normas, ¿no? Aún todavía no se establece muy bien la penalidad en nuestro país por el tipo de información que se brinda en los medios, ¿no? No hay, pues, una denuncia activa por las formas sensacionalistas que pueden utilizar los medios de comunicación para brindar este tipo de información. Los suicidios son prevenibles con la introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol, ¿no? Como les mencionaba, hay pacientes que llegan bajo efectos del alcohol teniendo intentos de suicidio. Sin embargo, estos pacientes fuera del alcohol definitivamente no lo hubiesen intentado. La identificación temprana, el tratamiento y la atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastornos emocionales agudos es básico para tener, digamos, una adecuada prevención del intento de suicidio, ¿no? La capacitación del personal sanitario, que no necesariamente debe pertenecer a salud mental. Quiero decir, todos estamos involucrados en la atención de un paciente con intento de suicidio, pero debemos de capacitar en la evaluación y gestión de conductas suicidas. Hay que hacer el seguimiento de la atención a personas que intentaron suicidarse y prestarles apoyo comunitario. La reinserción social es un tema muy importante, porque uno no puede hacer magia de pronto dentro del hospital, y una vez el paciente dado de alta no puede estar en un ambiente hostil, ¿no? Si es que este paciente tiene algún problema social, pues hay que abordar también ese problema social. Muchos de los pacientes que han tenido intento de suicidio con baja letalidad, por ejemplo, siendo el primer intento o bajo consumo de alcohol, si es que este paciente vive solo o no tiene ningún apoyo emocional, esa ha sido una causa necesaria para que pase a hospitalización unos días hasta que nosotros podamos resolverle el problema, ¿no? Dando parte al asistente social, viendo por ahí alguna red de apoyo comunitario, ¿no? En este momento, los centros de salud mental comunitarios son de muchísimo apoyo, son de gran apoyo, dado que están más cercanos, ¿no? En la propia comunidad. A veces los pacientes, por el tema burocrático, no pueden tener cercanía directamente con el hospital. Si son asegurados, tienen que ir a su posta, tienen que darles una hoja de referencia, esta hoja de referencia tiene que pasar por el SIS, una vez que pasa por el SIS, sacar una cita, y este proceso administrativo realmente es engorroso, ¿no? Y es bastante agotador para un paciente. Bueno, finalizo esta presentación con una fotografía
Me embarga la nostalgia, francamente, de verlo, puesto que fue la segunda jornada que tuvimos para el Día Nacional y Mundial de la Prevención del Suicidio. Este año, con mucha pena, hemos tenido que cancelar, ¿no? Postergar todas nuestras actividades por el tema de la pandemia, pero es una promesa el hecho de que una vez se reestructure todo y volvamos a tener las actividades de promoción y prevención como lo teníamos antes, pues estaremos de todas maneras haciendo la invitación a la Sociedad Peruana de Suicidología, ¿no? Como parte también de la lucha en la prevención del intento de suicidio. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas.